Como una medida desproporcionada, califican los galenos decisión de gobierno de teletrabajo y uso obligatorio de mascarilla por COVID-19. Estudio de la UNA revela que 16 de 18 departamentos tienen problemas de seguridad alimentaria y mayoría de hogares se rifa qué tiempo de comida lleva a su mesa. Honduras supera los $2.000 millones por exportaciones de café, una cifra récord en el país. Se cae la máscara de Libre, quiere extorsionar al Partido Liberal con elección de Yossi Toscano al CNE, denuncia Maribel Espinosa. Presidenta del CNE, Cosette López, convoca a pleno este viernes a los consejeros Holly Ochoa para no seguir deteniendo proceso electoral. Crisis en el CNE no puede agudizarse más. Es tiempo de dialogar y negociar entre cúpulas partidarias y liberales deben iniciar acercamiento, proponen expertos. Consejera Hall defiende la segunda verificación al CHEP para que resultados sean limpios y respeten voluntad popular. Dice es una decisión responsable. Tribunal de Justicia Electoral deja fuera del proceso electoral a los partidos Partido Salvador de Honduras, Naranja y Alianza Patriótica. Pide respetar resolución. Universidad Católica desarrolla foro para que universitarios conozcan la Constitución, sus derechos y su rol en la democracia. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Ante el incremento de enfermedades respiratorias como influenza, neumonía y COVID-19, la Secretaría de Salud dispone volver al uso obligatorio de mascarilla como una medida de prevención en aeropuertos, puntos fronterizos, iglesias, hospitales, centros de salud, farmacias, laboratorios clínicos y dentales, entre otros, que brinden atención a la población, tanto para los empleados como para los usuarios. Esta obligatoriedad también es para centros educativos públicos y privados de todos los niveles, también para instituciones gubernamentales, centralizadas y descentralizadas, públicas y privadas. En el comunicado, la CESAL recomienda a la ciudadanía que, caso de presentar síntomas y signos respiratorios, acuda al establecimiento de salud más cercana a su domicilio. Bueno, parecido a lo de la pandemia, ¿verdad? Parecido a lo de la pandemia. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a esta emisión del jueves 24 de julio. En el Instituto José Trinidad Reyes de San Pedro Sula, las clases virtuales no se impartieron hoy por falta de una comunicación efectiva, pues fue en la madrugada que las autoridades se enteraron de esta medida que más parece es para infundir miedo de cara a las elecciones, expone su director. Sí pienso yo en lo particular que se quiere sembrar un miedo innecesario. Nosotros sabemos que en la costa norte, estos meses, prolifera bastante los problemas respiratorios y no precisamente por COVID. Lo que pasa es que la gente a veces no quiere ver las cosas como se deben de ver. En esta temporada es cuando inicia la zafra. El médico Carlos Umaña piensa que los casos existentes de COVID no son motivos para suspender clases presenciales, ni mucho menos aplicar el teletrabajo a los empleados públicos, lo que también le genera una suspicacia. Parece que este no era el momento oportuno para una medida, yo la considero en este momento desproporcionada. Suspender el trabajo en este momento no era necesario, el brote es pequeño. Hay enfermedades respiratorias. En el hospital Mario Catarino Rivas hasta el momento no se registran muertes por esta enfermedad, pero sí 5 hospitalizados, entre ellos 2 menores. Las autoridades recomiendan a los visitantes utilizar mascarillas para evitar el contagio. Actualmente en julio surgieron 58 casos positivos. De estos 58 casos positivos de julio, tenemos 5 hospitalizados, 3 son adultos, 2 mujeres, 1 hombre y 2 pediátricos de 1 mes que están en unidad de cuidados intensivos. En Cortés, hasta mañana se impartirán las clases de manera virtual. Sin embargo, muchos centros educativos ya permanecen cerrados. Orlin Martínez, Telenoticias.
El Instituto Nacional de Migración informó que este viernes suspenderá la atención en todas las oficinas que ofrecen servicios de emisión de pasaportes, extranjería y Secretaría General a nivel nacional, exceptuando las delegaciones terrestres, marítimas y aéreas, en cumplimiento de las recomendaciones de la Secretaría de Gobernación y como medida preventiva ante el incremento de enfermedades respiratorias y de los casos de la variante Frankenstein. Esta decisión responde a nuestro compromiso con la salud de nuestros usuarios y del personal de la institución y forma parte de las acciones de prevención de las autoridades de salud, se detalló en un comunicado. Habitantes del Aguacatal, en el municipio de Concepción de María, en Choluteca, han denunciado públicamente la contaminación del río Guasaule, provocando la muerte de diversas especies de peces y cangrejos. Los habitantes de la comunidad El Aguacatal en el municipio de Concepción de María, en el departamento de Choluteca, han denunciado públicamente la contaminación del río Guasaule, situación que ha provocado la muerte de diversas especies de peces y cangrejos. Esta grave afectación al ecosistema ha generado preocupación entre los pobladores, quienes hacen un llamado urgente a las autoridades ambientales, incluyendo la Unidad Municipal Ambiental, para que investigue el origen de la contaminación y tomen las medidas necesarias para proteger este importante recurso hídrico y la biodiversidad local. Me llamaron de la GPR de Choluteca, donde allá habían puesto una denuncia de la comunidad de Aguacatal de que habían camarones y más pescados que estaban muertos en el agua del río Guasable. Van a examinar el agua, van a llevar muestras de agua y van a ver también si hay pescado muerto por todo el río, porque deben de haber más pescados muertos en toda la banda del río. La comunidad exige acciones inmediatas por parte de las autoridades competentes para detener el daño ambiental y prevenir futuras afectaciones. Toda la banda del río Guasable, y aquí este río también, que hay mucha gente que están haciendo las prácticas. Recuerde que esa es una mano criminal y que eso es penado por la ley ambiental. No saben porque son unas multas muy altas y van a ir presos la persona. Si nosotros nos damos cuenta o nos damos cuenta quién es la persona que está practicando esas prácticas que no le deben de hacerlas, van a ir presos. Desde la zona sur del país, para tener noticias estelar, les informó José Luis Barahona. El arte de las manualidades, la elaboración de piñatas y otros accesorios para las niñas y mujeres, trabajos escolares, entre otros, es parte de la oferta de Creaciones Isaac en la ciudad de Comayagua. Es nuestra sección del emprendedor de esta noche. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Ashley Rivera es una joven emprendedora que hace un mes inició con su negocio ubicada en el municipio de San Jerónimo, Comayagua. Todavía estaba con ese miedo de querer empezar, ¿verdad? Entonces ya ahorita ha sido mi oportunidad para poder exponer mi... Ashley, cuéntame qué la motivó o qué la impulsó a realizar este emprendimiento. La verdad que desde bien pequeña he tenido esta como quien dice creatividad a poder hacer cualquier tipo de manualidades gracias a mi Dios que me ha dado ese talento. Creaciones Isaac le ofrece manualidades en scrunch, colitas, moños coquet, piñatería y todo lo relacionado. Que son de tulipanes, tengo los moños coquet, los lazos, también voy a trabajar con lo que es la piñatería, cualquier tipo de manualidad para trabajos escolares, cualquier cosa que tenga que ver con manualidades. ¿Todo es elaborado por usted, Ashley? Sí, todo es a mano, todo lo que ando en mi proyecto ahorita, por los momentos todo está hecho a mano, hecho por mí. Creaciones Isaac le atiende en la colonia 6 de noviembre, en el municipio de San Jerónimo, Comayagua. Desde la ciudad colonial nuestro contacto para TN5 Estelar de Sandra Pérez. Una estrategia para reflexionar y tomar acción sobre el dinero se puede definir en 5 pasos, que te contamos a continuación en Educación Financiera.
Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Seguir buenos hábitos. Como primer paso, la recomendación es reflexionar y analizar cómo se está usando el dinero. ¿Se está gastando más de lo que se gana? Lo ideal es que las deudas no rebasen el 30% de los ingresos mensuales. Reconocer los gastos. Sin embargo, ahí es donde se presenta un problema, pues muchos no saben cómo manejar su dinero de manera responsable. La principal sugerencia es agrupar los gastos en dos categorías: las necesidades y los deseos. Separa al menos el 10% de sus ingresos cada mes. Un consejo útil es que antes de pagar los gastos fijos, lo que denominamos como necesidades, es recomendable tratar de reservar al menos el 10% de los ingresos para invertirlo. Hoy en nuestra reunión diaria de todo el equipo periodístico de TN5 hemos decidido consultarle a la gente en la calle qué piensa de estos problemas políticos electorales del país. ¿Cuál es el pensamiento de nuestra gente? ¿Qué está interpretando nuestra gente de este convulso panorama político electoral del que les vamos a informar en los próximos minutos? Y una de las noticias es que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, ha convocado a sesión del Pleno para este viernes a las 2 de la tarde. Ustedes saben que no se ha podido instalar el Pleno del CNE sencillamente porque falta un consejero propietario, y cuando se convocan a los suplentes, también no van los suplentes. Hoy le hemos preguntado a la gente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, y vamos a continuar en toda la geografía nacional, cuál es su pensamiento de esto. La verdad que solo los políticos lo pueden hacer eso, que pongan de acuerdo y esto es todo. ¿Tienen que dialogar ellos? Sí, ellos son. Y el pueblo que tiene que salir a la calle para que pongan atención ellos. Tiene que salir a las calles porque no puede estar jugando con el pueblo, porque el pueblo no es juguete de ellos. ¿Tienen que dialogar estos políticos? Tienen que respetar al pueblo, porque el pueblo los pone ahí. Es que nunca hacen nada de todas maneras. Nunca hacen nada. Entonces todo el tiempo están con esos pleitos ahí. ¿Tienen que ponerse de acuerdo ellos? Pues sí, entre ellos mismos, porque son los que se llevan ahí, pues. Y la presidenta del Tribunal Nacional Electoral no renunció de ahí, pues. Nada, que pongan otro nuevo. ¿Y a los políticos qué les dice? No, que sean más responsables y que sean más, que tengan más carácter ellos, pues, que no quieran engañar al pueblo. No sé, tal vez habiendo un diálogo, pues, entre ellos. Sí. ¿Tienen que dialogar los políticos? Sí, pero yo no sé cómo se arreglan ellos, porque entre políticos no se entiende. Sacándolos a todos y metiendo nuevos, porque la verdad ahí no hacen nada, siempre es lo mismo, ¿sí? Poniendo otros que en verdad lo vayan a hacer mejor que ellos. Lo que se tiene que hacer, nadie tiene que ir a meter las manos queriendo cambiar lo del que es el TREP ni nada por el estilo, sencillamente ya está estipulado en la ley, que siga igual como están las cosas. Un estudio sobre inseguridad alimentaria revela que 1.7 millones de hondureños están en niveles críticos, mientras 174,000 se encuentran en situación de emergencia, obligando a los hogares a tomar medidas extremas, entre ellas reducir los tiempos de comida en sus familias, el empleo entre las principales causas. Y este fenómeno se ha extendido a 16 de los 18 departamentos en cuyos hogares 1 o 2 personas ya presentan síntomas de desnutrición. La inseguridad alimentaria ha llegado a un nivel alarmante, con 1.7 millones de personas en estado crítico y 174,000 en emergencia, es decir, que viven con menos de $1 al día, llevando a los hogares a tomar medidas desesperadas, según informe de la Universidad Autónoma de Honduras. Hay personas y familias que han reducido los tiempos de comida, es decir, si antes comían 2, ahora solo están comiendo 1. Y algunos hogares están priorizando que coman los niños
o los adultos mayores. Entonces, este es un tema delicado que nos llama a reflexionar sobre todo las condiciones que viven estas personas. Tenemos un problema estructural que se llama pobreza. Los factores que están exacerbando esta problemática son el alto costo de la canasta básica, bajos ingresos salariales, así como el desempleo y subempleo. En 2024, el 50% de los hogares experimentó una disminución de ingresos y el 68% de la fuerza laboral devenga menos de un salario mínimo. Significa que las acciones y las estrategias no están llegando realmente a combatir este flagelo que es la inseguridad alimentaria. También afecta el cambio climático, la inestabilidad económica, los conflictos sociales y el mal uso del presupuesto. Ese presupuesto que está destinado desde el gobierno central para las instituciones, ¿será que habrá que juntarlo? ¿Será que habrá que revisar si realmente se está cumpliendo para esas acciones? Tiene un impacto devastador en la salud, ya que en 16 de los 18 departamentos hay hogares que tienen 1 o 2 personas con desnutrición, enfermedades crónicas u obesidad por la deficiente alimentación. Trabajar en seguridad alimentaria no es que el Estado debe proporcionarle el alimento a uno, sino proporcionarnos las condiciones para que nosotros con dignidad accedamos a estos alimentos. Recomiendan fortalecer los programas de asistencia alimentaria, fomentar la agricultura local y mercados comunitarios, impulsar el empleo, invertir en infraestructura agrícola, así como regular los precios de los alimentos básicos, combatiendo el acaparamiento y apoyando a los pequeños productores. Urgen acciones integrales e inmediatas para enfrentar la grave situación alimentaria, porque es inaceptable y económicamente insostenible para el país. Sara Carranza, Telenoticias. A pesar de la caída en la demanda de crédito y el aumento en la mora, las tasas de interés no bajarán porque todo indica que el Banco Central no disminuirá la tasa de política monetaria, considera la expresidenta del Colegio de Economistas. Todo parece indicar que no van a haber movimientos en la tasa de política monetaria, se va a mantener a pesar de que se ha visto el impacto que está teniendo en el crédito, una reducción del crédito y el incremento de la morosidad. Hay muchos factores que pueden incidir, pero uno de ellos es el tema de los ingresos o el empleo. Según Canales, es momento de revisar las medidas de política monetaria y cambiaria antes de que se deterioren más las condiciones económicas para la población, porque los altos intereses están disminuyendo la inversión y por ende el empleo. El Minuto Financiero es presentado por Cooperativa Elga. Tu Elga está aquí. Ahorra y haz realidad tus sueños. 60 años de historia. Elga te da más. La Asociación para una Sociedad Más Justa alertó este día que la ejecución del presupuesto 2025 refleja que el gobierno está priorizando los intereses políticos, aprobando reformulaciones destinadas a sueldos y salarios con incremento superior a los 5.200 millones de lempiras, mientras hace graves recortes en áreas como salud, educación y vacunas. Nos alarma ver las modificaciones presupuestarias que se han estado haciendo durante el presente año y priorizan el tema de sueldos y salarios, donde más de 5.000 millones de recursos se están destinando para aumentar esa partida. Ese es un tema realmente lamentable porque vemos que la calidad de los servicios que recibe la población es mala y eso pues es un tema muy alarmante. Vemos también disminuciones en el presupuesto de la Secretaría de Salud, más de 300 millones de presupuestos se le han disminuido, la partida de medicamentos se le ha disminuido más de 500 millones. Según el informe, desde el 2021 incrementaron en 49% el presupuesto, pero las condiciones de vida de la población no han mejorado. Desde que tomaron el gobierno a la fecha, ha aumentado el presupuesto en un 49%. Las ejecuciones siguen siendo bajas, si bien es cierto, tenemos una mejora en la ejecución global del presupuesto, 42%, y ayer lo confirmaba el secretario de Finanzas. Sin embargo, en tema de inversión pública, apenas un 23%. Ojo, hablando de inversión pública. Según ASJ, las recientes denuncias de corrupción evidencian el uso partidario y desvío de fondos públicos en año electoral, profundizando la corrupción, por lo que urgen a las autoridades garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos para que cada lempira contribuya a mejorar la calidad de vida de los hondureños.
Bueno, pero en medio de todo esto hay aspectos para destacar. Honduras logra superar los 2.000 millones de dólares por exportación de café, una cifra récord. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. Honduras logró superar este jueves los 2.000 millones de dólares, más de 53.000 millones de lempiras en exportación de café debido a un incremento de 80% en el precio y un 3% de mayor producción. Hoy es un día histórico para la caficultura hondureña. Se han sobrepasado los 2.000 millones de dólares en divisas producto de la actividad cafetalera nacional. Esto marca un hito importante. Además, se convierte en un reto para lograr de manera sostenible aumentar la producción de café y que ésta pueda ser pilar para la economía nacional. El precio promedio se ubica en $354 por quintal y a la fecha se han exportado 5.7 millones de quintales del aromático y todavía están pendientes de enviar 1.3 millones de sacos al exterior para los próximos 3 meses que restan de la cosecha cafetalera 2024-2025. Atentos porque este viernes vuelve a ser un día clave para los hondureños, para la estabilidad democrática del país. La presidenta del CNE ha convocado a sesión de pleno este viernes a las 2 de la tarde. Esperamos cultura democrática de todos los consejeros y que se presenten porque el país ya está harto de sus comportamientos. Y sobre esto hemos hecho una consulta este día. ¿Qué piensa la gente de toda esta problemática que se presenta en el aspecto político electoral del país? La única manera es ponerse de acuerdo al final porque de todas maneras las elecciones, la Constitución dice, tienen que haber elecciones el 30 de noviembre. Es algo que no se puede obviar y de igual manera tiene que haber un arreglo antes del 30 de... Que el Partido Liberal ponga de su parte, que el Partido Nacional ponga de su parte, que el Partido Libre demuestre que quiere Honduras, que quiere elecciones. Hay una sola solución. Yo creo que el partido de gobierno y especialmente la candidata del oficialismo tiene que despojarse de los intereses personales con todo y su gente y pensar primero en el país. Esa es la solución. No hay más. La parte legal, ya está definida la parte legal. Lo más importante es que se mantenga el diálogo político para que las elecciones ocurran el 30 de noviembre. Y dicho eso, yo sí creo que el pueblo tiene que manifestarse, ya no depender de los políticos para pedir que hayan elecciones y que sean lo más transparentes. Y eso solo el pueblo lo puede decir manifestándose. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, convocó a sesión de pleno para este viernes a las 2 de la tarde. En el siguiente mensaje a través de su cuenta de X, el proceso electoral de Honduras no puede ni debe detenerse. La ley electoral es clara. En época electoral, el pleno del Consejo Nacional Electoral debe sesionar al menos una vez por semana. Por el bien del país, he convocado nuevamente a los consejeros a sesión este viernes a las 2 p.m. Honduras exige su presencia, su responsabilidad institucional y su compromiso con la democracia y los principios republicanos. La crisis en el Consejo Nacional Electoral no puede alargarse por los plazos fatales a que ha entrado el cronograma electoral y de acuerdo al analista Luis León, es tiempo de tender puentes para encontrar salida y toca a los liberales iniciar los acercamientos con Libre para destrabar el conflicto y de acuerdo a Marvin Ponce, eso pasa por las cúpulas partidarias, mientras otros piden respetar la ley y que el Ministerio Público haga su parte para hacerla cumplir. Casi un mes cumplirá el Pleno del Consejo Nacional Electoral de no realizar sesiones por la crisis provocada por el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TREP, por lo que el analista político Luis León llama a los líderes de los partidos políticos, en este caso del tripartidismo, que ya es tiempo que se sienten y logren un acuerdo para destrabar esa situación en el órgano electoral. El punto clave deberá darse a través de un consenso, donde todas las fuerzas políticas pongan sobre la mesa lo que quieren
y se empiece un proceso de negociación donde se identifique lo que están dispuestos a ceder, quiénes y qué. León es del criterio que Honduras no tiene la culpa de arrastrar una crisis por los intereses de 3 partidos, así que detalló que el Partido Nacional, Libre y Liberal deben poner los puntos sobre la mesa y comenzar a negociar. Uno de los temas es la verificación de las actas electorales con inconsistencias previo a la transmisión de los resultados electorales, algo que ya es caso juzgado porque fue aprobado por el Pleno, pero que tiene paralizado el trabajo de la preparación de las elecciones generales. Y una vez resuelto el tema del TREP, se va a resolver lo demás. Libertad y Refundación no quiere que le hagan 2-1 con un consejero, mientras no se resuelve ese tema, y no se va a dar una votación por lo que ha dicho Libre y la candidata hasta que haya esa posición. A pesar de que los hondureños están cansados de las negociaciones y los acuerdos oscuros bajo la mesa, al parecer no queda otro camino, según el ex asesor presidencial Marvin Ponce, quien le puso nombre y apellido a los actores que son los encargados de liderar esas pláticas. Los expresidentes Carlos Flores Facusé y el expresidente Manuel Zelaya Rosales deben de colaborar con la democracia hondureña. No deben de ser artífices de detener y generar miedo y generar estas crisis políticas. Porque esta crisis no se genera en los partidos, se generan en los caciques que quieren a toda costa imponer una agenda. Aparte del diálogo y las negociaciones, otro camino para poner fin a la crisis, a criterio de este ex dirigente del Partido Salvador de Honduras, es el respeto a la ley y que el Ministerio Público cumpla con su rol, ya que el artículo 25 de la ley electoral obliga a los consejeros a asistir a las sesiones de pleno si no incurren en delito. Eso es en cuanto a la parte formal del proceso. El consejero de Libre no puede inasistir, no puede vacar en esas sesiones porque está entre las prohibiciones específicas en la ley, no pueden no asistir. A la élite política se le acaba el tiempo y debe buscar una pronta salida, ya que el TREP debe estar adjudicado el 29 de julio. Miren, yo he estado reflexionando sobre esto. Es que son los partidos, son los dirigentes del Consejo Central Ejecutivo, del Comité Central, la coordinación de Libre, que deben dar un paso adelante ya en este momento. Carlos Flores no es ni presidente del partido. Carlos Flores no es consejero electoral. Carlos Flores solo es expresidente de la República. Yo creo que a esta altura hay algunos mitos que hay que irlos disipando. Roberto Contreras es el presidente del Partido Liberal. Salvador Narrala es el candidato del Partido Liberal. Mel Zelaya es el coordinador de Libre. El Partido Nacional tiene su propio presidente del Comité Central, tiene su propio candidato presidencial. Creo que hemos llegado a un momento en que dejemos a las personas que no tienen vinculación alguna en este instante. Pueden tener influencia, pero aún y con su influencia impera la institucionalidad y son los que tienen cargos en este momento los obligados a reunirse y resolver esta problemática. Bueno, la consejera del CNE, Ana Paola Hall, impulsora de la segunda verificación al TREP, justificó en su voto razonado que ello era necesario para que no hubiesen cuestionamientos a los resultados y se respetara la voluntad popular. En una amplia explicación, Ana Paola Hall señala por qué se tomó la decisión responsable de una segunda verificación para no vivir experiencias pasadas, que la democracia no significa imponer una forma de pensar y que las actas a verificación serían solo aquellas que presenten inconsistencias y que este proceso debe hacerse con amplia transparencia, acompañado de video, audio y presencia de observadores nacionales e internacionales, así como de la auditoría externa. En la sesión en donde los consejeros del CNE aprobaron los lineamientos para los pliegos de licitación del TREP, cuya votación fue por mayoría de 2-1, la consejera Ana Paola Hall propuso la verificación de las actas electorales con inconsistencias, previo a la transmisión de los resultados electorales preliminares. Así consta en el considerando número 9 del acta. Al razonar su voto, Hall sostiene que se debe aspirar a que la democracia no significa que se nos imponga una sola manera de pensar, ni que se nos realicen este tipo de intervenciones donde se denomina que esa es la intencionalidad de un flujo
que ha sido ampliamente discutido, donde se ha tomado la decisión responsable de hacer una segunda transcripción para una mayor limpieza de los resultados. Según Hall, la experiencia de las elecciones anteriores señala que hubo un número de actas que pasaron a verificación y que tuvieron que ser corregidas después, cuando de acuerdo a las buenas prácticas, ello debía hacerse previamente. Sin embargo, continúa en el racionamiento de su voto. Debido al gran número de escrutinios especiales, fue imposible darnos cuenta a tiempo, hasta que la auditoría externa nos informó y tomamos esta medida. Esa corrección se hizo de forma pública, tal como la que se está proponiendo ahora en este flujo, con la diferencia que estas correcciones se harán a tiempo para garantizar que la divulgación se haga en tiempo y forma, pero con los resultados limpios, sin tener después que tener que hacer ningún procedimiento con algo que está divulgado. La certeza electoral se construye perfeccionando los mecanismos a implementar durante las diferentes etapas del proceso, reitera la consejera Hall. Los procesos electorales del mundo se van perfeccionando día a día a través de las experiencias y las particularidades de cada país, y como consejera tengo muy claro que el cumplimiento de la ley es a lo que debemos aspirar. La decisión responsable de hacer una segunda transcripción, donde únicamente se podrá corregir el dato que se haya transcrito mal desde los centros de votación, constituye uno de los argumentos de Hall, al aseverar que ha defendido y seguirá defendiendo la transmisión y transcripción de los centros de votación, así como la limpieza de los resultados y de todas las acciones de todo el proceso. Hall señala que se debe poner atención al procedimiento de los escrutinios especiales para garantizar al pueblo que el resultado de la elección sea producto de la voluntad popular. En tal sentido, lamentó que no se haya llegado a la unanimidad en la votación como hubiera sido su deseo, pero en vista de la situación su voto es a favor de una segunda verificación. La consejera señala que esta corrección será saludable para evitar el cuestionamiento de los resultados, que deberá ser en un ambiente controlado con cámaras, con audio, con observadores, integrando una mesa, además, donde no estará únicamente el transcriptor. Deberá estar abierta a la auditoría y a la observación nacional e internacional como muestra de transparencia. Solo hago una parte sobre esto, porque si hay mujer que ha sido atacada en los últimos días, en las últimas semanas, es Ana Paola Hall. Y miren ustedes que al menos dos partidos se agarran del razonamiento jurídico de Ana Paola Hall. Ella ha dicho, no se puede instalar un pleno del Consejo Nacional Electoral solo con 2 consejeros, porque eso dice la ley. Y de ahí se agarra libre para decir, ya ven que tenemos la razón. Ana Paola Hall, que es la consejera liberal, dice que no se puede instalar pleno solo con 2 consejeros electorales, que tienen que estar los 3. Pero también Ana Paola Hall ha dicho, y ella fue la que propuso en la sesión del 16 de junio, debe haber una revisión de las actas con inconsistencias y que no se publiquen en la transmisión de resultados electorales preliminares. Y Cosette López votó a favor de esta propuesta de Ana Paola Hall. Y de ahí se agarran los liberales y también los nacionalistas. Creo que al final es una mujer que jurídicamente le asiste la razón en ambas posiciones. Pero cada quien toma lo que le conviene, toma lo que le conviene. Ya han escuchado ustedes las reacciones de la gente, de los nuestros, de los hondureños, de los catrachos, hartos de ver a un país conflictuado por estos problemas políticos electorales. Desde hace tiempo, cada 4 años, y esta vez no es la excepción. Sabiendo el hondureño, aún y con su pobre grado de escolaridad, que esto solo está multiplicando la pobreza en Honduras. Estos conflictos electorales cada 4 años. Eso nos está debilitando la democracia, la institucionalidad, el Estado de Derecho. Creo que reflexionando mejor la posición de Ana Paola Hall, es el momento de una profunda autocrítica de esos comportamientos vergonzosos de nuestra élite política. Por eso esperamos que este viernes los 3 consejeros electorales asistan a esta reunión, porque si no la situación se nos puede complicar más. Y aunque nos digan, y aunque nos prometan y nos garanticen que habrán elecciones el 30 de noviembre, si el cronograma electoral no se cumple,
pueden dar al traste con el proceso electoral. ¿A quién le conviene eso? Al Estado no le conviene. No sé a qué personas les conviene eso, pero al Estado de Honduras, un país con pobreza, no le conviene esta inestabilidad política. ¿Quién quiere invertir en Honduras? Ni los nuestros, ni los pequeñitos, ni los medianos empresarios quieren invertir ante esta situación. Peor los grandes capitales que vienen de afuera. Creo que ha llegado el momento para hacer un llamado enérgico, contundente y fuerte a las élites políticas que da la impresión no les importa la democracia y el bienestar de los hondureños, sino sus intereses personales. La diputada Maribel Espinosa denunció hoy que a Libre se le cayó la máscara al indicar que como un acto de extorsión el partido en el poder está condicionando el apoyo a la elección de Yossi Toscano como sucesor en el CNE de la consejera Ana Paola Hall. Esta acción es una jugada perversa de Libre que extorsiona a la oposición para eliminar el TREP y quedarse con la presidencia del CNE en la recta final de las elecciones generales, aseveró. Porque están actuando como mareros, como extorsionadores. Si ustedes analizan, así actúan los extorsionadores. Quieren que paguemos la extorsión. Y ese pago de extorsión consiste en dos cosas. La presidencia del Consejo Central Ejecutivo, del Consejo Nacional Electoral y que vaya en retroceso el TREP, como ellos dicen. Para la diputada liberal Maribel Espinosa, los hondureños tienen prohibido olvidar que en este gobierno los impuestos se esfuman en corrupción y clientelismo político. Y el caso más evidente, aunque existen muchos, asegura es el Checazo o Cedesol. Yo sí pago los impuestos para que funcione la administración pública. Y ustedes están usando el dinero solo para clientelismo político, corrupción. Prohibido olvidar lo de Cedesol, prohibido olvidar la corrupción de Libre. El país tiene que cambiar. Luego dijo que en el caso del CNE, el Partido Liberal sigue firme con su propuesta de Yossi Toscano y si Libre no acepta este cambio, las cosas seguirán igual y no tendrán el control del órgano electoral usando métodos extorsivos propios de la delincuencia. Mientras al diputado suplente Yossi Toscano en Libre le piden todas las credenciales personales, profesionales, partidarias y por poco las familiares para que sustituya a la consejera Ana Paola Hall, a la diputada Lourdes Mejía Estapé del PSH y cercana al diputado Luis Redondo, le bastó un permiso para convertirse en magistrada del Tribunal de Justicia Electoral. El Congreso Nacional solamente le tramitó un permiso. Y ahora la abogada Mejía Estapé es magistrada del Tribunal de Justicia Electoral. En ese momento el diputado Luis Redondo justificó que la ahora magistrada electoral Lourdes Estapé no renunció porque hizo un trámite o un trato personal con la junta directiva de este poder del Estado. Lourdes Estapé, ella es una cosa personalísima y hay instancias en las cuales ustedes pueden acudir. Ya la ley dice qué es lo que se puede hacer. Pero no es un tema que hay que mezclar una cosa con otra, compañero. Que este es un ejemplo claro y contundente, ¿no? Cuando vemos que se da un tratamiento diferenciado a cuando son posiciones de poder para alguna persona que es afín a la agenda político-partidaria oficialista, a cuando es una persona de la oposición. De entrada, la cúpula de Libre ya adelantó que Yossi Toscano no tiene un solo voto de su bancada para sustituir a la consejera Ana Paola Hall. El problema, dice este experto electoral, es que el partido de gobierno, al parecer, solo aceptará una propuesta que llegue del cielo o de otro planeta. Pues realmente habrá que buscarlo con la lámpara de Diógenes, porque es muy difícil realmente encontrar a alguien que convenga a todos los partidos. Pero yo le digo, habría que buscarlo detenidamente o tal vez traerlo de otro planeta, porque aquí es muy difícil quien no haya estado vinculado con los partidos políticos. La oposición política le pregunta a Libre y a su coordinador Manuel Zelaya por qué no desempolva el acuerdo de hace 6 años, cuando ellos no vetaron a Rixi Moncada para consejera del CNE, pese a saber que sus posturas eran más incendiarias que frías y sensatas. Que no iba a haber veto a ningún miembro de los órganos electorales.
fue así que nosotros no vetamos a Ríximo cada 6 años. Entonces, si tuviera palabra libertad de refundación, le darían los votos a Toscano. La renuncia de la consejera Ana Paola Hall está en el aire como la elección en esa vacante del diputado Yossi Toscano. La última palabra la tiene la bancada oficialista, que esta vez está más rigurosa y exigente con lo que manda la ley. El receso en el cual continúa el Congreso Nacional sigue preocupando a diversos sectores por temas que deben abordarse relacionados con el proceso electoral. Pero la administración del hemiciclo señala que las vacaciones no programadas obedecen a que persisten las goteras en el hemiciclo y los trabajos de reparación aún no concluyen. El Congreso Nacional continúa apagado. La luz de los congresistas no alumbra al pueblo hondureño, que demanda leyes que lo benefician. Esa penumbra se justifica al indicar que las sesiones están suspendidas por daños ocasionados en el hemiciclo. Debido a los daños provocados por algunos miembros de las bancadas del Partido Nacional y el Partido Liberal, no será posible sesionar en el hemiciclo legislativo mientras no se terminen las labores de reparación de los daños que ellos mismos provocaron y que dichas reparaciones están en su fase final. Por varias semanas, las sesiones en la Cámara han estado suspendidas, con excusa de reparar las filtraciones por lluvias, curules en mal estado, entre otras. Pero este solo es un pretexto para esconder que no hay consenso entre las bancadas, ni una agenda clara en la Junta Directiva, opinan desde la sociedad civil. Generalmente esto se da más que todo en el marco de aquellos disensos a lo interno de las bancadas del Congreso Nacional, cuando ellos permiten que los caprichos de la clase política imperen por sobre las necesidades del pueblo hondureño. El Congreso Nacional no debería estar en este momento justificándose por temas de daño a la infraestructura. La última sesión del Congreso se desarrolló el pasado 8 de julio, cuando los representantes del Consejo Nacional Electoral comparecieron en medio de gritos y amenazas cercanas de los colectivos de Libre dentro de la Cámara Legislativa. Y desde entonces, los congresistas no han puesto un pie en sus curules. Y bueno, todo eso también se logra traducir en una debilidad en el fortalecimiento del Estado de Derecho. ¿Por qué decimos esto? Justo el tema que se está dando ahorita del Consejo Nacional Electoral tiene que ver también con el tema del Congreso Nacional. En estos 4 años, o al menos en los últimos 3 años, lo que ha sido evidente es la incapacidad de la élite política en el Congreso Nacional para llegar a consensos, para hablar, para dialogar, para llegar a acuerdos dialogados en beneficio de la sociedad hondureña. La parálisis legislativa en el Congreso Nacional ya nos sorprende. Mientras la Junta Directiva se niega a convocar a sesiones, muchos temas de país no avanzan. Situación que preocupa a diversos sectores, que exigen a los padres de la patria retomen las actividades en la Cámara. Una nueva pausa comercial en el Noticiero Líder. Cuando regresemos, Tribunal de Justicia Electoral deja fuera del proceso electoral al Partido Salvador de Honduras, Partido Naranja y Alianza Patriótica, y pide que se respete su resolución. Pero antes, la nota positiva es para la Universidad Católica, que este día desarrolló un interesante foro académico denominado Conociendo la Constitución de la República, donde los universitarios se empaparon de los fundamentos que rigen la Carta Magna, los derechos que les asisten y la importancia de la misma en una democracia. La noticia positiva es presentada por Banrural. No solo es una remesa, es salud, vivienda, educación, desarrollo. Dile a tus familiares en el extranjero que te envíen tus remesas por Banrural. La necesidad que la juventud conozca la importancia de la Carta Magna y las leyes, dado el contexto político electoral en el que se encuentra actualmente el país, motivó a la Universidad Católica de Honduras a realizar el foro Conociendo la Constitución de la República, una iniciativa académica enfocada en que los estudiantes comprendieran sus derechos y la necesidad de defender la democracia. El espíritu de la Constitución es defender la democracia. Por lo tanto, Honduras está obligada a llevar un proceso electoral transparente para este año, un proceso electoral que los hondureños confiamos que el resultado es el reflejo de la voluntad del pueblo. Para esta joven es urgente que las nuevas generaciones de hondureños no se dejen engañar con las interpretaciones erróneas que muchos funcionarios y políticos hacen hoy en día de la Constitución, buscando favorecer intereses particulares y no el bienestar de las mayorías. Recomienda empaparse de las leyes fundamentales
fundamentales para proteger el país. A mí me preocupa la situación del país, también escucho cosas que no tienen sentido y hasta a veces me entristece cómo los políticos se aprovechan de la voluntad de las personas. Pero yo les hago el llamado para que se empapen del conocimiento, para que la estudien, para que la lean, no para que alguien más tenga el beneficio, sino que para que también ustedes puedan defender sus propios derechos. De su lado, este abogado celebra la iniciativa por el impacto que podría generar en la conciencia democrática de las generaciones futuras y pidió a los líderes políticos y gubernamentales del país dejar de seguir mancillando la Constitución previo al próximo proceso electoral de noviembre. No podemos interpretar las cosas a nuestra conveniencia. Realmente aquí el beneficiado tiene que ser uno solo y a quien debemos de amar debe de ser uno solo, Honduras. Dejemos todo tipo de intereses personales y que actuemos por intereses colectivos. Durante el conversatorio fue analizada la organización del Estado, el sufragio, la función electoral, el papel que deben jugar los tres poderes del Estado y las reformas e inviolabilidad de la Constitución. Hay muchos sectores muy interesados en utilizar el poder a beneficio propio y no a través de buenas políticas, que esto desemboque en beneficio para el pueblo. Por lo tanto, yo particularmente no creo que haya condiciones para una Asamblea Nacional Constituyente. López exhortó a los jóvenes a prepararse para elegir a las próximas autoridades del país, centrando su mirada en quienes proponen verdaderos cambios para el pueblo y son respetuosos de la Constitución de la República, buscando salvar la democracia y el Estado de Derecho de Honduras. 3 partidos emergentes que no lograron la inscripción de sus nóminas de candidatos para las elecciones generales del 30 de noviembre quedan fuera de ese proceso luego que el Tribunal de Justicia Electoral declarara sin lugar el recurso de apelación presentado por los partidos políticos Salvador de Honduras, Partido Naranja y Alianza Patriótica. En un comunicado, el Tribunal de Justicia Electoral informó que la decisión adoptada se basa luego de una revisión minuciosa y que se procedió a analizar cada expediente conforme al marco jurídico vigente y en estricto respeto al debido proceso y a la ley procesal electoral. Las resoluciones emitidas se han fundamentado en los principios de legalidad, objetividad, independencia y transparencia que rigen el actuar institucional del TJE, aseveran. En cada caso se ha verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley electoral, los reglamentos aplicables y demás normativa. El Tribunal de Justicia Electoral reafirmó que su labor no responde a criterios políticos partidarios, sino a una interpretación técnica y jurídica de la normativa electoral. Pidió a los partidos políticos y actores involucrados a respetar los fallos emitidos por este órgano jurisdiccional y a contribuir al fortalecimiento del proceso electoral. Sin embargo, estos partidos tienen derecho al recurso de amparo electoral ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quienes tendrán que demostrar que se les ha afectado su participación en el proceso electoral de noviembre. Con mucha decepción. Las esperanzas se mantuvieron hasta el final, sin embargo, la resolución del Tribunal de Justicia Electoral de no inscribir al Partido Salvador de Honduras para que corrieran en las elecciones de noviembre ha decepcionado y frustrado a sus dirigentes. Con mucha decepción, frustración, hemos recibido el día de hoy la noticia de la resolución del Tribunal de Justicia Electoral. Manteníamos una esperanza que este ente que por primera vez había sido creado pues pudiera romper o salirse de esos esquemas de cooptación de la justicia hondureña. Al PCH también se suma Alianza Patriótica y el Partido Naranja. La dirigencia de este último en comunicación con TN5 explicó que analizará la decisión del Tribunal de Justicia Electoral y ver cuál es la siguiente instancia, porque tienen derecho a participar. Es un trago amargo, coinciden con el Partido Salvador de Honduras, pero que no se quedarán de brazos cruzados. Pues nosotros estamos viviendo en carne propia lo que es la cooptación de la justicia. Un trago amargo, sin lugar a dudas. Según el Tribunal de Justicia Electoral, su labor no responde a criterios políticos ni partidarios, sino a una interpretación técnica y jurídica de la normativa electoral. Dice que las decisiones adoptadas tienen como fin preservar el equilibrio institucional, la equidad en la competencia política y la confianza ciudadana en el sistema democrático. Una explicación que no convence a este parlamentario. Cuando el puñal es de oro, el juez enmudece y besa el puñal. Hoy es lo que está aconteciendo con el Partido Salvador de Honduras, un sistema corrupto, cooptado por el tripartidismo.
Este reconocido analista considera que se está ante un proceso electoral excluyente y viciado. Ahí yo diría es un sistema cada vez más excluyente y que se basa en una vocación acentuadamente antidemocrática de la mayoría de los líderes de los principales partidos que en Honduras existen. Y esa falta de vocación democrática esencialmente tiene que ver con el irrespeto a la ley y la manipulación de la ley. El Tribunal de Justicia Electoral explicó que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley electoral, los reglamentos y demás normativas aplicables. Mario Landa, Telenoticias. La urgencia de certidumbre, así como garantías de elecciones transparentes, formó parte del llamado que los actuales dirigentes y exdirigentes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada lanzaron este jueves en San Pedro Sula, demandando el cumplimiento del cronograma electoral. Una vez más, la empresa privada reaccionó ante la situación política que se enfrenta en el país. Desde San Pedro Sula, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha reiterado el llamado para que los acuerdos superen las diferencias, se cumpla con el cronograma electoral y se garanticen elecciones transparentes. Con el tema del Consejo Nacional Electoral, nosotros, invito a los consejeros que realmente pues cumplan la ley, que cumplan el calendario electoral, ¿verdad? Porque eso es algo que todos los hondureños hemos estado viendo con mucha preocupación, el hecho pues de que no están sesionando y hay muchos temas que todavía se deben de concretar. Y entonces está en peligro el cumplimiento del calendario electoral. Algunos expresidentes del COEC señalan que el país no se merece la crisis generada por los políticos, misma que transmite un mal mensaje en materia de inversión. Llegar a las elecciones debería ser una fiesta cívica, debería ser una esperanza y una alternativa para que el pueblo hondureño pueda escoger. Pero cuando nos entrampamos en una situación que meten en callejones sin salida al país, con plazos fatales que se van a vencer, y lo que genera es en qué país vivimos y qué es lo que se va a hacer. Que busquen los arreglos políticos para que se lleve a cabo el proceso electoral en tiempo y en forma. Eso es lo que quiere la población quiere ejercer el sufragio, hacer democracia, que se hagan las elecciones limpias y transparentes el día 30 de noviembre, y que el ganador tome posesión pues, de su cargo en enero. Todo aparenta a obstaculizar el proceso democrático. Yo creo que todos los hondureños debemos de trabajar en exigir que se lleve a cabo ese proceso. El diálogo es urgente, se reitera, cuando ya el Partido Liberal nominó al diputado suplente Yossi Toscano como posible sustituto de la consejera Ana Paola Hall en el CNE, no sin antes se cumpla con los requisitos que se establecen. Mire, estamos próximos a un tiempo establecido en la ley, como es el artículo 278, que manda que 4 meses antes de lo que son las elecciones tiene que adjudicarse lo que es el TREP, y hoy en día corremos el riesgo de que la calidad de las elecciones vaya disminuyendo debido a que los consejeros no han podido sesionar. Aquí, en mi opinión, hay mucha responsabilidad de todos los consejeros. Llegar a las elecciones es clave, indican, pero urgen los consensos, pensando en el pueblo que de por sí ya se enfrenta a problemas como el desempleo, inseguridad y otros. Y después de 58 años forjando el desarrollo de Honduras, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada inauguró su primera sede en San Pedro Sula, ciudad que según dirigentes del COEP representa el motor industrial, comercial y productivo del país. Con estas oficinas surge una apuesta por fortalecer el trabajo del sector privado en la zona noroccidental. Por eso, desde esta nueva casa, su casa, nuestra casa, COEP estará más cerca de ustedes, escuchando, acompañando y construyendo propuestas concretas que impulsen el desarrollo social, el desarrollo humano y económico de esta zona estratégica.
Gallardo indicó que el trabajo con esta nueva sede se hará de la mano de todos aquellos que comparten la visión de una Honduras próspera, inclusiva, libre de polarización y con oportunidades para todos. Las condiciones del tiempo para esta próxima jornada con César Quintanilla. El estado del tiempo es presentado por Invesa. No importa el tiempo, muévete con Fotón. Ahorra hasta $6,500 este mes invirtiendo en un buen maquinón. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Inicio presentándoles esta imagen impactante. Ese puntito que ustedes ven allí es nuestra casa común, nuestro planeta Tierra. Este video fue tomado por la sonda Cassini desde una distancia de 1.500 millones de kilómetros cerca de los anillos de Saturno. Allí vivimos y aquí pasamos impulsando guerras, aquí pasamos dividiendo, pues con odios, y tenemos que estar unidos. Esa es nuestra casita común y que debemos de cuidarla. Vamos a la parte meteorológica, monitoreando un sistema de baja presión que cruzó la península de la Florida, se encuentra al norte del Golfo de México, todavía con un 10% de posibilidades de desarrollo. Al fin y al cabo está dejando aguaceros y tronadas ahí en el sector. Estamos monitoreando cerca ya de nuestra región centroamericana una onda tropical que avanza por el Caribe central. Estará justamente, posiblemente el domingo, cruzando sobre nuestro territorio. Para esta jornada de viernes se estarán desarrollando algunas tormentas en el territorio hondureño, precisamente porque hay un anticiclón al norte de Honduras que está haciendo rotar viento del Caribe, un poquito de humedad que se ingresa al país y nos deja justamente en la atmósfera hasta 99% de humedad relativa del viento, y aquí van desarrollándose las tormentas con más fuerza, principalmente en el occidente, noroccidente y la región oriental, precisamente por donde ingresa esa humedad que puede alcanzar hasta los 30 milímetros en acumulados para horas de la noche de esta jornada de viernes y extendiéndose sobre el noroccidente. No se descartan unos chubascos ligeros aquí en el centro y sur del país. En cuanto a oleaje, hacia horas de la noche se va a agitar el oleaje en el litoral Caribe. En el Golfo de Fonseca estará normal, 2.7 metros al norte de Colón y esperando cerca de Islas de la Bahía incluso que supere los 3 metros. Y ya les decía que en la parte pacífica, pues bajo 1.5 metros, aquí se puede realizar todo tipo de actividades de turismo y pues las actividades artesanales. 38 las temperaturas, 36 y 38 en el sur, entre 30 y 32 en el centro, 33 en el noroccidente y esperando máximas de 32 en algunos puntos de Olancho, pero en el resto entre 28 y 29 producto de toda esa humedad que hemos estado anunciando. 12 el índice ultravioleta, principalmente en el noroccidente para esta próxima jornada. Tome en cuenta ese pronóstico, cuídese mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Este día el fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos, se apersonó al Poder Judicial para anunciar que desde el 2017 al menos 15 casos de lucha contra la corrupción se encuentran durmiendo el sueño de los justos en los tribunales desde hace 9 años sin mayores resultados. Son 15 los casos de corrupción empantanados en sedes judiciales iniciado vía requerimiento fiscal hace 8 años contra más de un centenar de acusados, pero aún la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción no tiene la respuesta que solicita. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, donde tenemos una serie de casos que tienen bastante tiempo y que no avanzan. Hay casos, imagínense ustedes que el caso Red de Diputados que interpuso en el 2017 aún no ha pasado a la segunda etapa del proceso, y eso creo que de alguna manera refleja el interés que pueda haber en la lucha contra la corrupción. Santos cuestiona la falta de respuesta judicial a los recursos ante pérdidas millonarias para el Estado en casos que llama por su nombre: Red de Diputados, Arca Abierta, Caja Chica del Hermano, Caja Chica de la Dama, Pacto de Impunidad, Caso Pandora, Corrupción sobre Ruedas, Corrupción en el Congreso, Caso Hermes, Caso Ajopadi, Caso Atisbador, Caso Janet Caguas, Pandora 2, Caso Alcaldía Municipal del Distrito Central y Caso Corrupción en el Congreso Nacional 2. El caso Planeta Verde, que se trata de 21 millones que fueron sustraídos por diputados o que fueron a las cuentas de diputados del Congreso Nacional, tampoco ha avanzado. El caso Hermes. El caso Hermes tiene 3 años y no ha pasado de la primera audiencia. Abogados litigantes aconsejan a Santos que, como ellos, presente escritos de pronto despacho, incluso que fortalezca la prueba para convencer a los jueces y obtener la respuesta que busca.
La justicia en nuestro país no se está cumpliendo, ¿verdad? Y las personas, los ciudadanos, los hondureños, necesitamos, no nosotros los abogados, sino los hondureños como tal, necesitamos que se nos resuelva de manera expedita o por lo menos dentro del término que establece la ley. De su lado, abogados penalistas admiten que todas las instancias judiciales resuelven de acuerdo a la precedencia y que los escritorios están llenos de recursos, incluso en casación, con expedientes voluminosos y medios de prueba que solo llenan espacios. Podrá decir él que por política, por esto, por lo otro. Yo creo que en parte es excusa. Cuando una investigación es contundente, es sólida, hay una investigación que no deja temor a duda de que se haya cometido un delito, no hay forma que se le pueda ayudar. Santos ha puesto a disposición su cargo y se reunirá con el fiscal general para decidir su situación que motiva en la falta de avances en casos de la UFERCO. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.